Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Una vez más, que Dios les bendiga, hermanos líderes y hermanas lideresas de células juveniles. Sean bienvenidos una vez más a este programa de la Guía Juvenil. Muchísimas gracias por permitirnos entrar al lugar donde usted se encuentra, a lo mejor en su hogar, en el trabajo, no sé, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y bueno, vamos a iniciar una nueva temática. El tema que corresponde para este próximo sábado se titula Amenazando a un pueblo. Y vamos a leer un pasaje bíblico, una historia muy interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero para eso hemos invitado a un pastor que nos va a ayudar bajo la luz de la palabra de Dios a poder interpretar y comprender más acerca de ese tema, nuestro hermano Gerson. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada líder, a cada lideresa de cada una de las células juveniles. Gracias por estar con nosotros en este momento. Y pues el propósito es tener un poco más de herramientas para desarrollar este tema, y Dios mediante pues vamos a hablar un poco sobre este tema que es muy importante. Así es. Bueno, gracias, hermano, por acompañarnos. Y antes de darle la lectura a la palabra de Dios, para comenzar, hermano, aparece un poco del contexto de lo que vamos a ver en la historia, en el pasaje bíblico. ¿Nos puede contar algo acerca de eso? Sí, es muy importante, como usted mencionaba, el tema es amenazando a un pueblo. Es muy importante de que antes de la lectura que vamos a leer, previo a eso, previo a este tiempo que tenemos, se nos menciona de que hay una persona que en este caso es Esther y es Mardoqueo, el cual dentro de la palabra del Señor son dos personajes muy importantes en un tiempo muy específico para el pueblo del Señor. Y todo este tema, hermano, se da entre Mardoqueo, porque él en su momento, él denunció algo que un complot que dos personas estaban haciendo en contra del rey, para eliminarlo, para aniquilarlo. Entonces, es ahí donde Mardoqueo viene y denuncia. Mardoqueo viene y le da el aviso al rey, y es así como el rey no muere, sino que el rey se da cuenta de lo que está pasando, del complot que habían hecho aquellos dos personajes en contra de él, detienen el complot y de esa manera sigue viviendo el rey. Pero lo que vamos a ver en estos versículos que vamos a leer más adelante es que Mardoqueo, un corazón muy bueno, muy noble, no recibe ningún nombramiento dentro del reinado, sino que hay un nombramiento más adelante que el rey da a alguien, pero es a otro personaje, que es Amán, una persona totalmente diferente con respecto a Mardoqueo. Dos corazones diferentes, un contraste totalmente entre ellos, pero es a este personaje Amán que le dan el nombramiento más alto. Pero vamos a ver en la lectura de que aún con todo eso, Mardoqueo sigue siendo aquel hombre de corazón noble. Entonces, en eso vamos a centrar más adelante el tema, y eso es lo que da pie a esta historia que vamos a ver ahora. Amén, hermano. Definitivamente, por eso, hermanos líderes y lideresas juveniles, es importante de que previos para que den este tema, se preparen y puedan leer los primeros 3 capítulos de este libro, porque de esa manera van a tener el contexto en el cual se va a desarrollar el tema para este próximo sábado, ya que la lectura que corresponde para este próximo sábado se encuentra en Esther, capítulo 3, a partir del versículo 5. Así que, hermano pastor, nos apoya con la lectura. Amén. Leemos la palabra del Señor, Esther capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente,
pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el mes 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Muchas gracias, Amén. hermano. En este tema hay tres personajes muy principales: Mardoqueo, Amán y el rey Asuero, y en el cual en estos tres puntos vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con el primero, que es el primer punto, que se titula Mardoqueo no se arrodilla. Es interesante las características que tiene Mardoqueo, hermano, porque a pesar de la situación, el contexto que se estaba viviendo en ese momento, él no se arrodilla ante una persona. Sí. ¿Puede explicarnos más acerca de eso, hermano? Esto es muy importante, porque el arrodillarse ante Amán, porque como lo mencionábamos anteriormente, a quien le dieron un puesto más alto de importancia dentro del reinado es a Amán. Entonces el rey dijo, deben de arrodillarse ante Amán, deben hacerle pleitesía, deben de humillarse ante él. Y estaba escrito por ley. Pero viene Mardoqueo y dice: yo no lo voy a hacer. Aquí hay algo muy importante que define nuestra vida como hijos de Dios. Y es ahí la importancia de que podamos estudiar bien este tema y hacerlo de la manera más clara posible. Porque en el caso de Mardoqueo no se arrodilló. Pero la pregunta es, ¿por qué no se arrodilló si era una ley? Entonces, cualquiera puede decir: no, él está puesto, es una ley, yo lo tengo que hacer. Lo que nosotros pudiéramos decir y lo que alguien pudiera decir, no, los gobernantes, las leyes han sido también estipuladas y permitidas por Dios. Pero esto es lo que pasaba con Mardoqueo. Pero ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba al ver eso? Muchos lo vieron como por desobediencia, muchos lo vieron por un rebelde, ¿verdad?, que no se arrodilla. Pero lo que Mardoqueo tenía era que primeramente era judío, y sus principios eran que no se arrodillaban ante ningún otro Dios, ante ninguna persona, sino solo al Dios verdadero, al Dios vivo. Entonces esto nos lleva a una gran enseñanza, que los principios del reino se deben anteponer ante cualquier mandato, ¿verdad? Porque Mardoqueo le dijeron: tienes que arrodillarte, y está escrito, y es una ley. Pero él dijo: un momento, yo no lo voy a hacer, porque está en contra de mis principios y en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no es la corriente la que nos debe mover. Al joven no es la corriente que debe moverlo. El modismo, el decir es normal que lo hagan todos, lo hago yo. No, sino que momento, ¿cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Entonces, ese punto es muy importante, donde cada uno de nosotros como líderes debemos de asegurar con los asistentes, con los jóvenes, en que los jóvenes deben de tener esas raíces profundas en la fe, esas convicciones en Cristo Jesús,
que no los van a hacer doblegarse ante cualquier ofrecimiento. Y van a saber, así como Mardoqueo, que sus principios delimitan su comportamiento. Y eso es la gran enseñanza que Mardoqueo nos da en este momento. No se arrodilla, aunque es ley. Entonces la palabra del Señor nos dice, obedezco antes que a los hombres, a Dios. Obedezco a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso Mardoqueo lo tenía muy arraigado en él, ¿verdad? No se dejó llevar porque todos lo hacen. Pues yo lo voy a hacer. Es un modismo, mire, es un modismo, es parte de la moda. No, yo tengo mis principios basados en la palabra del Señor. Entonces, cumplir o no un mandato, una ley, ¿lo hago sí o sí? No, lo hago siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, bajo los preceptos de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios. Y si lo que me piden sobrepasa los principios, momento. Prefiero deshonrar al hombre, pero honrar a Dios. Porque vamos a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Pero en este punto, esa es la enseñanza más importante. Convicciones firmes, raíces profundas en la fe, en Cristo Jesús. Y eso, venga lo que venga, no nos van a mover. Así es, y creo también resaltando algo muy importante que decía hermano, y es acerca de los principios, que sí, podríamos decir que es como un sinónimo también de la fidelidad que un joven o una persona puede tener, porque Mardoqueo tenía principios porque era fiel a Dios. Entonces, como jóvenes también nosotros tenemos que tener esa característica que tenía Mardoqueo, que tenía principios, pero que también era fiel a Dios y que más adelante Dios lo bendice, Dios lo galardona, Dios lo premia, y eso es que también a los jóvenes puede llegar a pasar. Claro, y eso es algo que en algún momento yo toqué este tema en alguna célula, y yo les decía, cuando el enemigo está tramando tu derrota, Dios está preparando tu victoria. Porque eso es lo que está pasando con Mardoqueo. Y si leen todo el versículo, se van a dar cuenta de lo que Dios hizo con Mardoqueo por la fidelidad de Mardoqueo, por guardar sus preceptos, por guardar su mandamiento. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Mardoqueo decidió en su corazón decir, soy fiel a Dios. José decidió en su corazón ser fiel a Dios. Aquellos tres hombres, aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué pasó en ese momento? Sus rostros, dice la palabra del Señor, que al cabo de unos días, sus rostros estaban más resplandecientes que aquellos que comían la comida del rey. ¿Pero por qué pasó eso? Porque ellos decidieron honrar a Dios, serle fiel a Él y vivir para Él. Entonces, esa es la enseñanza que rescatamos en este punto de que Mardoqueo no se arrodilla. Así es. Y hoy en día tal vez a lo mejor no está relacionado al arrodillarse ante quizás alguna persona. Podría ser otro tipo de situación. A lo mejor podría ser alguna moda, alguna cultura, cualquier sea el ídolo, ¿verdad, hermano? Que correcto, pueda llegar a suceder y que como jóvenes tenemos que tener ese principio, la fidelidad, como usted muy bien decía, pensar y hacer las cosas primero para Dios, ¿verdad? Y que eso pues Dios lo va a bendecir. Así es, y eso era lo que mencionaba, ¿verdad? De que, como le decía, como usted lo dice muy bien, no se van a arrodillar ante una persona, ¿verdad? Pero sí ante muchas veces un ofrecimiento, algo que es normal para cualquiera, para el mundo. O sea, lo que pasa es que para el mundo nosotros estamos equivocados porque vamos en contra de la corriente del mundo. O sea, el mundo, el pecado, y cuando hablo de pecado no hablo solo de los que comúnmente decimos nosotros, el emborracharse. No, pecado es todo aquello que nos separa de Dios, la injusticia, ¿verdad? La injusticia, el hacernos, el hacernos partícipe al no denunciar una injusticia. Eso también nos separa de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hago? Porque nadie lo hace, yo tampoco lo hago. Entonces, y volver nuestro corazón a esos ofrecimientos, porque no hay, muchas veces se da porque no hay esos principios. Entonces, en el caso de Mardoqueo, se arrodilló ante una persona, pero muchas veces hay jóvenes que se están arrodillando ante muchos vicios, ante la droga quizás, ante tantas cosas. Y cuando uno es probado, el joven es probado cuando, por ejemplo, cuando entra a trabajar.
que ya no pasa en la casa, ya no pasa en la iglesia, sino que ya entra a trabajar a un ámbito diferente, entra a la universidad, un ámbito diferente. Es ahí donde nosotros como jóvenes debemos de como decimos, pararnos y decir, no, mis principios no se van a anteponer, o los valores del mundo no se van a anteponer a los valores del reino, sino que al contrario, los valores del reino se van a anteponer a los valores, al modismo, a la corriente del mundo. Amén, perfecto. Bueno, avanzando entonces con el segundo punto, porque el primer punto da mucho, ¿verdad?, que ampliar, sobre todo por las características que tiene Mardoqueo, pero también queremos hablar sobre Amán. Sí. El segundo punto trata a Amán y su idea de matar. Él tenía mucha soberbia, hermano, tenía mucho orgullo, porque él quería que se arrodillaran ante él y si no, pues que murieran. Así es. Entonces, ¿nos puede explicar un poco más acerca de eso? Aquí está la diferencia y el contraste entre el corazón. Amán era una persona sediento de poder, sediento de reconocimiento. Y es por eso que es muy importante, lo recalcamos porque es muy importante, que lean toda esta historia de Esther, cómo el Señor libera al pueblo de Israel a través de Esther, y cómo Amán llega al final, él preparando la horca para Mardoqueo, termina él siendo colgado, Amán. Entonces, ¿pero qué lo llevó a eso? El corazón, su altivez, su deseo de poder, de reconocimiento. Entonces, eso muchas veces hace el sobrepasar sobre las personas sin importar lo que podamos causar. Entonces, Amán lo que quería era justamente lo que usted decía. No se arrodilla ante mí, no se humilla, entonces, si no está conmigo, está contra mí. Y yo personas así no quiero. Quizás decía Amán, no sé, al punto de que Amán decidió no solo eliminar a Mardoqueo, sino que también a su pueblo. Porque en este momento ya Mardoqueo le había dicho a Amán cuál era su pueblo, cuál era su parentela, cuál era su descendencia. Entonces él ya estaba dentro de su corazón el mal. Es por eso que es importante que el joven guarde su corazón, porque aquí están los dos tipos. Hay un corazón noble, un corazón que, aunque estaba en tierra ajena, pero Mardoqueo impidió que mataran al rey, sin esperar nada a cambio. Pero vemos a otro corazón, que es Amán, el cual está sediento de poder, el cual está sediento ahora con Mardoqueo de venganza. Entonces, están los dos corazones, el bueno y el malo, puestos sobre la mesa, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de corazón somos? ¿Verdad? Porque en el caso de Mardoqueo, como lo vuelvo a repetir, un corazón noble, no esperaba nada a cambio, porque la palabra del Señor dice de que todo lo malo sale del corazón. O sea, Amán ya tenía un corazón que estaba siendo de alguna manera contaminado. Ya se estaba contaminando. Ahora, esto es lo que ya está saliendo del corazón. Por eso es que la palabra del Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Excelente. Muy interesante la pregunta que hacía, y era, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Mardoqueo o a Amán? Así es. Y hay un tercer personaje que consiste en el tercer punto, que se titula Asuero, un rey insensible. En este punto, hermano, también vemos a este rey que, a pesar de conocer los planes o los propósitos que tenía Amán de matar a un pueblo, de exterminarlo, como usted muy bien decía, un genocidio, no le importó. Incluso pueden haber personas así, que se vuelvan insensibles ante las situaciones que puedan estar viviendo otras personas. Así es. Ahora, Amán fue muy astuto, porque él no le dijo al rey Asuero qué pueblo era, sino que él le dice, mira, hay un pueblo ahí mezclado entre todos que no sigue tus preceptos, pero no le dice qué pueblo es. Posiblemente si él hubiera dicho, es el pueblo de Israel, es el pueblo judío, es el pueblo de Esther, posiblemente se hubiera detenido, posiblemente. Pero este hombre, Amán, no le dice de qué pueblo es. Entonces, él estaba fraguando muy bien su
su plan, al punto que no le dice al rey Asuero. Y es por eso que el rey Asuero dice, se ve indiferente, y le dice, no importa. Aún más, le dice, toma mi anillo. Los decretos eran sellados con el anillo del rey. Cuando el sello de aquella ley estaba sellado con el anillo del rey, era algo que tenía que suceder. Entonces le da la potestad a Amán, a un hombre malo, a un corazón malvado, de decirle, aquí está mi anillo, tú tienes todo el poder, haz lo que tú quieras con ese pueblo. Insensibilidad. Alguien dice, hay que ver a él, ¿verdad? ¿Cómo hace? De todos modos, no es a mí que me está pasando. Y todos podemos opinar o podemos estar bajo un juicio de pensamientos, pero desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Es muy diferente el que está fuera de la cancha viendo el partido al que está dentro jugándolo. ¿Sí? Es muy diferente. El que está en el graderío le dicen, hace esto, hace lo otro, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. No, hombre, pero el que está adentro no hay que hacer, porque está adentro. Entonces, el rey se muestra insensible. Y lastimosamente, sí hay personas insensibles. Sí hay corazones insensibles que dicen, no me pasa a mí, yo estoy bien, hay que ver ellos cómo hacen, ¿verdad? O incluso llegan a decir, por algo te pasa, por algo te está pasando eso, en vez de decir, ¿qué pasa? Y el ser sensibles no solo nos lleva a ver la necesidad y decir, sí, pobrecito, está aguantando hambre, sí, pobrecito, no le han llevado comida. No se trata de eso, se trata de, le voy a llevar. Se trata de, ¿qué puedo hacer por él? De eso se trata un corazón sensible. Pero acá estamos viendo un corazón totalmente insensible. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener como jóvenes, porque la juventud es el futuro de la sociedad y de la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué corazón hay? ¿Hay un corazón sensible o insensible? Ante la necesidad que vemos con niños, con adultos, con los jóvenes, ¿verdad? O hay una conexión, o hay una identidad en decir, no está bien, hay que hacer algo por él. Entonces, esta insensibilidad ante la vulnerabilidad de las personas, el rey Asuero no tenía esa sensibilidad, era insensible ante lo que le podía pasar a un pueblo y decirle que lo aniquile. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido el pueblo de él? Ese es el punto. Así es. Y creo también, hermanos, que muchos problemas que se dan en la sociedad es por eso, por la insensibilidad, y que se ha olvidado definitivamente que todo ser humano lleva la imagen y la semejanza de Dios. Interesante, hermano, muchísimas gracias por apoyarnos con estas herramientas, con su aportación para este próximo sábado que se va a desarrollar este tema de 3 personajes, estudiar cada una de sus características y de profundizar cómo son y llevar a la reflexión a los jóvenes en la célula de cómo ellos se ven, si como Amán, como Mardoqueo o como el rey Asuero. Espero en Dios que nos veamos como Mardoqueo, ¿verdad, hermano? Y si no, pues qué bueno, es una oportunidad para el cual en la célula pues los jóvenes puedan acercarse a Dios y puedan ser renovados por si hay algo pues que a lo mejor no se parecen a él, sino como a Amán o el rey Asuero. Ya para finalizar, hermano, algunas palabras así breves. Sí, no, Dios quiera que podamos desarrollar este tema de la mejor manera. La palabra del Señor es fiel y dice que no volverá vacía, ¿verdad? Así que Dios quiera que podamos producir en los jóvenes una conciencia, ¿verdad? Un llamado, que hagamos un clic ahí con ellos, ¿verdad? En el cual hacerlos reflexionar en cómo están ellos, en cómo estamos nosotros, en cómo está cada quien. Dios quiera que nos vayamos pareciendo más a Mardoqueo, como usted lo decía, ¿verdad? Pero la labor del líder es muy importante, así que llevemos esta palabra con la confianza de que el Señor va a hacer algo. Este próximo sábado hará algo especial y sin duda alguna su palabra es fiel y no volverá vacía.
Amén. Amén. Bueno, gracias hermano y ánimos líderes y lideresas, que Dios les bendiga para este próximo sábado. Hay que prepararnos, orar y que sea Dios usándolos a través de cada célula. Quedamos hasta aquí hermano, que Dios Amén. les bendiga. Dios les bendiga. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.